Entonces vi a querubines callar y estar muy quietos mientras tú veías. Nos va a sorprender. Y la palabra dice que Él vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche. Bien, hoy vamos a hablar sobre señales de la segunda venida. El tema es que hablar de señales es un tema difícil, es un tema complejo porque no es fácil hablar, y desde el principio a Jesús mismo los discípulos y la sociedad en sí, los fariseos, saduceos, los religiosos también le exigían y le decían: muéstranos por favor señales. Se ha dicho tanto con respecto a las señales, y típica respuesta cristiana evangélica es: no, ya estamos pronto, estamos a las puertas, ya acabo de mundo, dice más de alguien, ¿no? Pero el tema es que aún queda algo por hacer como iglesia. Lo preocupante es que vemos todo lo que pasa y el cristianismo sigue tan tibio como antes. El cristianismo sigue sin inmutarse. El cristianismo sigue tan egoísta como antes, donde ¿qué importa mientras yo estoy bien? ¿Qué importa con lo que pase con los demás? El asunto es que si Cristo trajo paz a tu vida y trajo salvación, debe haber una llama en tu corazón que arda para que otros conozcan y tengan lo mismo que tú has tenido. Entonces, vamos a dejar que la Biblia nos responda y nos vaya diciendo qué es lo que va a pasar y qué es lo que viene para el mundo. Bueno, entonces vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24, versículo 3. Les voy a pedir que no les puedo esperar mucho tiempo para que busquen, así que les pido que si tienen su agendita o su cuadernito vayan anotando ahí por favor, porque vamos a ver varios versículos y pueden ir viendo también proyectado ahí en el video BIM. Mateo capítulo 24, versículo 3. Ahora, aquí está hablando de Jesús y sus discípulos. Bien, lo primero que vamos a ver es que sus discípulos le van a hacer 3 preguntas en una a Jesús, las cuales Jesús va a responder. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. Jesús responde las 3 preguntas a sus discípulos. Ahora, Jesús les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estamos en una época precisamente de apostasía, donde se va a escuchar por todos lados diferentes mensajes, diferentes situaciones, y el cristianismo mismo empieza a apostatar. Apostasía, el término apostasía quiere decir apartarse del camino, salirse de la senda donde iba caminando. Entonces, Jesucristo está advirtiendo. Sin embargo, en el mismo libro de Mateo capítulo 16 versículo 1, los fariseos también y saduceos le hacen una pregunta para tentar a Jesús y le dicen: pues, si tú eres el Cristo, queremos ver señales del cielo. No se entiende por qué Jesús no quiso dar señales, porque dentro de la cultura judía existía
que todo profeta debía demostrarlo con señales y prodigios. Es por ello que a Jesús lo tentaban diciéndole: si eres el Cristo, si dices que eres el Señor, tienes que mostrar señales y prodigios. Entonces, sin embargo, Jesús se negó y le dijo: no le voy a dar señales, porque el que cree tiene que creer por fe, sin ver. Y ojo, porque esto también ha pasado. Eso pasaba por cultura judía, donde le decían: el que dice ser profeta tiene que mostrar que lo es. Hoy por hoy también ha pasado que dentro del cristianismo, la Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, aunque tomarán su mano serpiente, aunque tomaren cosa mortífera no les dañará, y pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Y hemos un poco distorsionado con el tema de las señales, porque dice la Biblia: las señales seguirán a mi pueblo. Pero ha pasado al revés. El pueblo sigue las señales. ¿O no es así? ¿O no? O sea, andamos corriendo tras las señales y la Biblia dice todo lo contrario. Las señales les van a seguir a ustedes. Entonces, pero Jesús no quiso mostrar ni señales ni prodigios a los religiosos. ¿Por qué? Para confundirles. Pero había una pregunta ya en el tiempo de Jesús: ¿cuándo será el fin? Y existe una pregunta errónea que se da constantemente, y dentro del cristianismo mismo siempre nos surge la misma pregunta: ¿cuál será la última señal? ¿Alguna vez se lo ha hecho? ¿Cuál es la última señal que nos va a decir: listo, ya es el tiempo, ya hasta aquí llegó todo? Y es una pregunta errónea, porque algunos aseguran que el fin de los tiempos comenzó cuando, después del holocausto nazi, los judíos vienen y recuperan su tierra, recuperan Israel como nación. En 1949, creo, 40 y algo, es donde ¿y por qué dije Brasil? No tiene nada que ver Brasil. Cuando Israel... es que como Brasil les ganó, por eso es que... No. Es por eso es que Israel es tomado y es llevado y es reconocido como nación. Muchos exegetas dicen que ahí comienza los últimos tiempos, pero eso es un grosso error. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el fin de los tiempos comenzó allá en el primer siglo, en el día de Pentecostés. Porque el apóstol Pedro mismo, en el libro de Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, en su primer mensaje, ese día que se convierte en 3,000 personas a Cristo, ya el apóstol Pedro declara un mensaje del libro de Joel, donde dice en el versículo 17: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está diciendo, a partir de hoy comienzan los últimos tiempos. Entonces, no es algo que pasó después del 1800, del 1900, sino que ya poco después de que Jesús es ascendido al cielo, dentro del mismo primer siglo, ya comienza, la Biblia misma declara que comienzan los últimos tiempos. Es por ello que debemos comprender entonces, y quiero que me presten mucha atención a este término. Por eso es que nosotros siempre nos confundimos con tema de tiempo, porque no hemos comprendido que la Biblia dice que Dios no se mueve en tiempo, sino que Dios es eterno, es kairos, eternidad, eterno. Dios no se mueve en tiempo. Por eso es que Dios dice: para mí un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, no hay tiempo, y nosotros nos movemos en el cronos,
en tiempo, en cronómetro, todo es cronometrado por segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, fechas, ¿cierto? Pero para Dios no hay cronómetro, no hay minutos, ni segundos, ni días, ni años, nada. Él es eterno. Es por ello que entre paréntesis le digo esto: cuando usted recibe una promesa de Dios, y típica excusa que tenemos los cristianos, siempre decimos: ya recibí la promesa de mi Señor, mi amado Padre, y se va a cumplir sobre mi vida el día, en el tiempo del Señor. ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Cuándo va a recibir la bendición? En el tiempo del Señor. Yo le pregunto: ¿y cuándo es el tiempo del Señor para nosotros? El tema es muy simple. El tiempo del Señor para su vida es el día que usted decida consagrarse al 100% ante Él y rendirse delante de su presencia. Ese día todas las promesas que Él plasmó sobre usted se le van a cumplir. Porque Dios no tiene tiempo, Él es eterno. ¿De acuerdo? Entonces, dice, pueden ir proyectando las imágenes, por favor. Entonces, ya comienza diciendo que allá en el primer siglo ya comienza el último tiempo, ya comienza la última etapa. Pedro está anunciando que se está cumpliendo lo que ya había profetizado cientos de años antes el profeta Joel. Ahora, hay sucesos diferentes en el Apocalipsis. Mucha gente tiende a asustarse cuando hablamos de Apocalipsis, porque personalmente no es un libro que me apasione. No soy muy amante de la escatología. Y es más, es un tanto compleja porque se ha dicho tanta cosa también que a veces causa un poco de temor que un día el Señor diga: ¿y por qué usted predicó cosas que yo en realidad nunca dije? Porque es un tema interpretativo. Entonces, tanto hablar de signos, porque Apocalipsis es un libro lleno de signos. Entonces, los signos son interpretaciones. Hay que interpretar lo que está diciendo. Eso es un tema complejo. Entonces, pero no podemos olvidarnos, el Apocalipsis, a pesar de que muchos se aterrorizan, es un libro que amonesta y que nos lleva al arrepentimiento, y que es un libro que nos tiene que edificar y llevarnos por completo al arrepentimiento. Entonces, hay una clave importante también, porque Jesús mismo dijo: cuando viereis todas estas cosas de forma conjunta, entonces será el tiempo. Dice, cuando todo se empiece a cumplir junto, cuando un cúmulo de todas esas señales comiencen a funcionar, a fusionarse amontonadas, ahí ya está a las puertas. Vuelvo al principio. Hemos visto terremotos, hemos visto catástrofes, hemos visto cosas que nunca antes se habían visto. Miren, ¿han visto reportajes de pronto en Discovery y todo eso, incluso de animales que nacen deformados? Podemos decir como cristianos que ya no nos falta nada por ver. El planeta se está destruyendo solo. Miren, no sé si ustedes escucharon las noticias. Yo todavía vivía en Chile el año 2010, cuando vino el terremoto grande, el 27 de febrero del 2010. Y el eje de la Tierra fue tan severo que el eje de la Tierra se inclinó. Y no sé si ustedes sabían, pero a partir de ahí los días se acortaron.